hablemos de la vida de Jesús. ¿Qué profecías anunciaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es importante el bautismo de Jesús? ¿Existen apóstoles hoy como los 12 que escogió Jesús? ¿Cuál fue la misión de los 12? Realmente hay mucho que hablar, muchas cosas que observar en torno a este tema. Recordemos que este es nuestro segundo programa, nuestro segundo podcast de la serie que hemos titulado La vida de Jesús. Y por eso nosotros hemos desarrollado este programa para conocer a fondo, ¿verdad? En este programa que hemos titulado Huellas Bíblicas, cuyo propósito es conocer la vida de los siervos de Dios y sus enseñanzas para nuestras vidas el día de hoy. Huellas Bíblicas es una producción de la Iglesia Evangélica de Cumaná. A Dios sea la gloria. Sean todos bienvenidos. Quien les habla, Hernán León, y me acompaña mi hermano Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias a Dios. Les invitamos a que se suscriban a este canal y le puedan dar like para que otras personas se puedan edificar con este contenido. Y Dios me les bendiga, y Dios les guarde, y que podamos nosotros ser edificados. Amén. Y así también les invitamos a que puedan compartir este y todos nuestros programas a través de las distintas redes sociales, para que este programa tenga la mayor difusión posible y podamos bendecir también a otros a través de los temas que hemos estado y seguiremos tratando acá en Huellas Bíblicas. Bien, continuando con el tema de la vida de Jesús, hoy vamos a estar hablando de aquellas profecías que anunciaron primeramente su ministerio, ese ministerio terrenal del Señor Jesús, cómo ocurrió, qué edad tenía cuando Él comenzó a predicar acá y a enseñar a sus discípulos. Y esto también observamos cómo en la palabra del Señor nos dice que fue anunciado a través de las profecías, a través de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Y primeramente vamos a estar observando, vamos a estar leyendo allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Dice así Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es muy interesante este texto porque este texto es una promesa referente a Cristo, una promesa referente al Mesías y a ese ministerio que él iba a venir a cumplir aquí en la tierra. Es la promesa más clara del Señor Jesucristo que nosotros encontramos acá en el Pentateuco. Y por supuesto está aplicada explícitamente acerca de él como el Mesías prometido. También podemos conseguir en el profeta Zacarías. También anunció sobre el ministerio de Jesús, lo que iba a acontecer y lo que sucedió. Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces podemos observar que el profeta está anunciando lo que iba a acontecer con el Salvador. Así es. Con Jesucristo, el Salvador. Así es, y de hecho está más que claro que Mateo vincula esta profecía con la entrada triunfal
del Señor Jesucristo en Jerusalén. Cuando eso lo pueden revisar en Mateo 21:5. Aquel acontecimiento cuando el Señor entra y el pueblo lo aclama allí de una manera jubilosa y gozosa. Sin embargo, vemos como buena parte de ese mismo pueblo que lo aclamaba, que se regocijaba allí, después estaban pidiendo pues muerte, su crucifixión. Y esta profecía fue anunciada unos 400 años antes de que ocurriera. Ahora, volviendo al versículo de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19, ahí observamos que también está relacionado con Hechos capítulo 7, versículo 37, donde allí dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y bueno, el pueblo judío, el pueblo de Israel verdaderamente tenía un ojo puesto en esta promesa. Y de hecho, cuando ocurre la alimentación de los 5,000, que narra el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces vemos cómo la profecía mesiánica se sigue cumpliendo en los acontecimientos que nos narran los evangelios en el Nuevo Testamento. Y lo más importante en este momento es, porque para eso hemos querido hacer este programa, es qué enseñanza nos deja eso a nosotros al día de hoy. ¿Qué aplicación real, qué aplicación práctica nosotros como creyentes tenemos de todas estas profecías, de todos estos cumplimientos? Fíjense que hay un encargo expreso allí en el versículo Deuteronomio 18, versículo 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ahí está diciéndole Jehová, ahí está diciéndole el Señor, su pueblo, que debían escuchar a este profeta, a este Mesías. Debían, y no solo escucharlo, sino también obedecerlo, obedecer a todas las enseñanzas. Y esto para nosotros el día de hoy es sumamente vital, sumamente importante, porque Jesús fue ese Mesías, ese profeta de Dios que vino al mundo a enseñarnos cómo vivir para el Señor. Y más allá de esto, también hay que decir que lo que dice el versículo 19: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, dice el Señor, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, que el Señor considera el no escuchar, el no obedecer las palabras de Jesús, la palabra del Mesías prometido, lo considera como un franco rechazo hacia él. Y era necesario que se cumpliera todas estas cosas para que la Biblia fuera más eficaz, o es más eficaz. Es necesario que todas estas cosas se cumplieran para que la ley, que es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Y podemos, ¿qué es lo que estamos dando a entender con todas estas cosas? Bueno, que los anuncios proféticos del Antiguo Testamento, hay una relación inmensa allí entre el Nuevo y la vida de Jesús, para que se cumpliera lo escrito, la palabra de Dios. Entonces, pero también observamos que hay un evento importante en la vida de Jesús, que es el bautismo. No podemos negar el bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús tenía que ir a Juan el Bautizador a hacer el acto de bautismo? ¿Por qué? Porque este relato lo podemos conseguir en Mateo
capítulo 3, el 13 al 17. Ahí nos narra cómo fue ese acontecimiento. Y es importante entenderlo. Es importante entenderlo. Y allí Vamos a leerlo. vamos a leer. Sí, vamos a leerlo. Dice, versión Reina Valera 1960, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos pues cómo hay varios elementos resaltantes aquí, en este relato del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán. Y es que bueno, de alguna forma aquí Dios estaba también dando su propio testimonio acerca de Jesús, acerca de que Jesús era realmente el Mesías prometido a Israel. Fíjense, Juan no entendía en ese momento, Juan el Bautista, lo que Jesús estaba haciendo. Juan se sintió indigno de bautizar a Jesús, porque él lo veía como que, bueno, alguien inferior estaba bautizando a alguien superior. Y más bien él le dice, él le declara, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Pero bueno, el Señor mismo le está indicando allí en el relato que era necesario que cumplieran toda justicia, que cumplieran todo lo que estaba escrito y cómo debían suceder las cosas. Recordemos que desde el principio hay un plan de Dios, hay un plan trazado. Y este plan nunca podrá ser detenido por el hombre, ni por el pensamiento, ni por el sentimiento, ni por la sabiduría humana. Es un poco comparable esto con lo que hizo Pedro también, que él decía, yo no soy digno de desatarle el calzado al Señor. Pero bueno, aquí vemos es un acto de humildad, un acto de humillación. El Señor enseñándonos que Él venía a servir y no para ser servido. Sí, en ese relato conseguimos varios elementos importantes allí. Primero, Jesús, en Mateo, lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 3, verso 15, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda la ley debería cumplirse y se está cumpliendo con este acto. Ahora, hay que hacer una pregunta. ¿El bautismo salva realmente? Buena pregunta. Porque si el bautismo salva, entonces Jesús, a través de sus enseñanzas, dicen la misma Biblia, en un texto muy conocido que es Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que él crea No se pierda, mantenga vida eterna. Entonces, el único camino es Jesús. Pero Jesús tenía que cumplir toda la ley. Y ese es un acto que observamos allí. De hecho, Juan conoció a ese Salvador. Cuando Juan dice, no, mira, pero yo necesito ser bautizado porque yo no soy digno de hacerlo. Pero Juan entendía quién era ese Jesús, ese Mesías, el enviado. Pero Jesús le dice, no, tranquilo, yo tengo que hacer esto. Y más adelante dice que cuando fue bautizado, Jesús se abrió en los cielos. En el verso 16 lo vamos a relatar mejor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hay un elemento allí, que el Espíritu de Dios, hay una metáfora, un símil, que es una comparación como paloma. Realmente es una semejanza allí, pero Jesús fue investido por el Espíritu Santo allí. Y eso es otro elemento interesante, que el mismo Jesús allí fue investido, pero tenía que ser ese acto. Así es. Porque muchos creen que el bautismo es el que salva. Si tú no te bautizas en agua, no eres salvo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Que el que salva es Jesucristo. Ahora, hay otra pregunta que es necesario reflexionar en esto, es ¿en qué agua se debe bautizar? Obviamente que aquí nos da un ejemplo, fue en el río de Jordán. Pero a través de la Escritura nos dice cómo se debe. De hecho, cuando Felipe, en el relato Felipe, se transporta y se le coloca al eunuco que estaba leyendo el libro de Isaías y después le predicó. ¿Y qué dijo el eunuco? ¿Qué pide que yo sea bautizado? Bueno, ya viendo un pocito, lo bautizó. O sea, el bautismo, el acto del bautismo es para dar testimonio, y eso hay que dejarlo bien claro. El bautismo es para dar testimonio a la comunidad evangélica, cristiana, de ese acto. Que ahora yo soy nueva criatura, soy un renacido, y es por medio de Jesús. Así es. Muero para el mundo y resucito para Cristo. Eso es lo que representa el bautismo, el acto simbólico. Mas no ofrece salvación. Solamente somos salvos por la sangre de Cristo, por la obra completa, perfecta, expiatoria de Cristo en la cruz al morir y resucitar. Bien, entonces también podemos observar allí en el acto de bautismo del Señor Jesús la primera, presencia de la Trinidad. Ahí estaba el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Se oyó la voz allí diciendo, dando su aprobación, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Seguimos entonces para conversar un poco acerca de la tentación de Jesús en el desierto. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Fíjense, esto del bautismo de Jesús también era una preparación porque estaba a punto de comenzar su ministerio terrenal. De hecho, esa fue la primera aparición, pública, el primer acto público de Jesús ya a punto de iniciar su ministerio aquí, sus enseñanzas aquí y en todo lo que había de acontecer. Pero él luego es tentado por el mismo Satanás en el desierto. Pasaje bastante conocido también, como es allí tentado en cuanto al hambre, en cuanto a su autoridad, su poder y en cuanto a la misión que él tenía. Porque vamos a hablar también de la misión de los 12. Y es importante, entonces aquí vemos que todo lo que ofreció Satanás al Señor Jesús para tratar de desviarlo de su propósito, tratar de sacarlo y tratar de impedir que se llevara a cabo el plan de Dios, ya lo que estaba establecido. ¿Y qué usó Satanás para eso? Usó nada más y nada menos que la palabra, pero la palabra mal utilizada, la palabra torcida, la palabra a medias. Y esto es algo que ocurre mucho en el día de hoy, mi hermano. Esto lo vemos también hoy, como la palabra a veces es usada para decir media verdad. Es peligroso. Sí, obviamente que el tentador, Satanás, ¿dónde prueba Jesús? En lo emocional, en lo físico, y en todas estas cosas
que pueden dañar al ser humano. Pero ahí entendemos que Jesús es el Cristo. Y de hecho, Jesús lo para con la Biblia. Dice, escrito está. Escrito está. Entonces, todo eso va a la palabra, donde el tentador, Satanás, también allí le dice, escrito está también. Lánzate del pináculo hacia abajo y que los ángeles, porque escrito está que tú no vas a pegar tus pies sobre estas piedras. Entonces Jesús le dice, un momento, escrito está, Satanás, a tu Dios, a tu Dios servirá y adorará. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, el tentador, es un servidor de Dios. Está al servicio de Dios. Podemos observar lo que pasó con Jonás, donde Satanás va a la presencia de Dios y le dice, bueno, permítame que yo toque a este hombre. Pero lo que ahí observamos es que Satanás está al servicio de Dios. Y pareciera algo contradictorio, pero aquí lo que nos enseña la palabra dice eso. Esto que hermanos, ahí cuando tenta a Satanás y dice, en tus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie. Y después Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo escuchó todas estas cosas, bueno, se fue. Sí. Pero allí resalta que Satanás está al servicio del Señor. Sí, realmente Satanás allí podemos ver que tentó al Señor con todo lo que una persona pudiera querer en esta vida. Le ofreció satisfacción de los deseos naturales o carnales, satisfacer de cosas materiales. Le ofreció popularidad, fama, respeto y le ofreció poder sobre todo el mundo. Y es que acaso el Señor de igual manera no iba a tener todas estas cosas. Él es el dueño y Señor del universo. Y Él está ahorita a la diestra del Padre allí con toda autoridad y con todo poder. Pero porque Él pagó el precio en obediencia. Porque Él pagó el precio. Satanás no estaba ofreciendo allí, le estaba ofreciendo un atajo, ¿verdad? ¿Será que entonces hoy en día nosotros también como seres humanos y como hijos de Dios somos tentados con las mismas cosas? Por supuesto que sí. En este mundo pues Satanás también nos tienta y nosotros tenemos que estar claros porque Jesús lo reprendió con la palabra, asimismo con la palabra. Y bueno, para salir nosotros librados de todas estas tentaciones, requerimos de esa palabra, de nutrirnos, de llenarnos con esa palabra cada día, porque esa palabra va a venir a nuestra mente en el momento de la tentación. Y necesitamos de esa comunión íntima, diaria, permanente con el Señor para que, bueno, Satanás, hay una promesa clara. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces también podemos, otro evento importante en la vida de Jesús fue sus inicios. ¿Cómo se inicia el ministerio de Jesús? Ya Jesús está dando pasos y que fue profetizado y ahora comienza su inicio. ¿Cómo fue su inicio el ministerio? ¿En qué lugar? Bueno, dice, ¿qué edad aproximado tenía Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia, la verdad sobre él? Eso lo podemos conseguir. Lucas capítulo 3, versículo 23, nos dice que Lucas, un momento, Lucas 3, 22, dice de la siguiente manera, Lucas 3, 22, y comienza el 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y ahí comienza la genealogía de Jesús. Y entonces, pero ahí dice una edad aproximada
que el doctor Lucas nos dice un aproximado que él dice 30 años. Aproximadamente, como de 30 años. Y también dice, se creía que era de José, porque sabemos como que Jesús viene del Espíritu Santo, que tomó a María allí. Pero la edad aproximada nos relata aquí la Biblia como 30 años, dice allí. ¿Y de dónde comienza? ¿En qué lugar? Más adelante nos dice que era en Galilea, según capítulo 4, de Lucas capítulo 4, verso 1, dijo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Sí, y después dice, en el 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Qué importante es eso. Es importante. Y ahí comienza su ministerio, las enseñanzas y preparar a los 12. Eso es también interesante. Ahora, hay algo interesante también aquí cuando inicia, vamos a Mateo, cuando el Señor inicia su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense las palabras con que Jesús inicia su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras con que predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos. Hay un llamado claro y contundente al arrepentimiento. Y vamos a ver después, más adelante, cómo en las enseñanzas de Jesús el arrepentimiento era un tema fundamental. El arrepentimiento era un tema importante. Entonces, eso nos dice a nosotros, como creyentes, como portavoces de Jesús también, predicadores de su mensaje, que el arrepentimiento tiene que estar inmerso allí explícitamente en cualquier mensaje, en cualquier predicación que nosotros hagamos. ¿Ves? Porque no se trata solamente de decirle a la gente, Jesús te ama. No, que realmente sí, pero hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a la santidad, hay un llamado a dejar el pecado, apartarse del pecado. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y que todos querían apedrearle? Le dijo, bueno, que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Y realmente a la gente le gusta mucho ese versículo, porque dice, bueno, que lance la primera piedra quien esté libre de pecado. Pero el Señor Jesús de eso no quedó allí. Le dijo, vete y no peques más. Entonces, hay un llamado al arrepentimiento y al apartarse del pecado. Y bueno, sí, aquí comienza el Señor su ministerio. De hecho, cuando escoge a los 12, y él dice, a los 12 él los escoge, y allí también está inmerso el arrepentimiento de ellos. Porque al reconocer a Jesús, tiene que cambiar de vida, cambiar de conducta. Ahora va a ser llamado a los 12 y ellos tienen que hacer un cambio profundo en su vida donde está inmerso el arrepentimiento. Ahora, la elección de los 12 es un tema importantísimo, Señor. Y allí vemos una pregunta que siempre se debe hacer. ¿Hay apóstoles hoy como los 12 que vamos a apreciar ahora? Porque ahí vemos que dentro de este llamado, de esta elección de los 12, ahí podemos observar que Dios llama, Dios elige. Entonces es un requisito que Dios elige. Otro requisito, que estos 12 fueron enseñados por Jesús. Y otro requisito es que andaron con Jesús
vieron la resurrección de Jesús, la muerte también observaron. ¿Qué quiere decir? Que para el apóstol hoy debe cumplir con estos requisitos. Y si no lo cumple, lo que ellos están haciendo es la función apostólica. Y la función apostólica es, ¿qué es un apóstol? Es un enviado. Enviado. De hecho, la palabra griega, apóstol es apostolos, que significa enviado. Por lo tanto, hace funciones apostólicas de ir, llevar el mensaje a través de quién, de su palabra. Así es. Y hay no lo voy a llamar requisito, pero sí hay una característica de estos 12. Bueno, ellos murieron de forma, bajo persecución, fueron mártires, ¿verdad? El único fue el apóstol Juan, que murió de viejo, me da avanzar. Sí, pero hay otro apóstol que no anduvo con Jesús, pero Dios lo llamó. El mismo no dio para Damasco. El mismo Señor Jesús, el mismo Señor lo llamó, el Señor, y le enseñó. ¿Cuántos días estuvo allí en la casa de la derecha que dice allá en Damasco? El Señor, Tiempo. el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo fue, y él dice que él fue elegido por Dios. Y vemos allí que en el Nuevo Testamento la gran mayoría de los libros escritos allí está escrito por el apóstol Pablo. Vemos allí la mitad del Nuevo Testamento. en la mitad prácticamente. Eso nos da un inicio que el apóstol Pablo no se le podía negar su apostolado. Entonces, bueno, allí vemos que para ser apóstol, hay que dejar claro esto, para ser apóstol se debe. Hay una característica, unos requisitos. Y Pablo, indudablemente, allí vemos en capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 12. Bueno, en realidad desde el 10, que había un discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dice a Ananías que levántate y vea a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, que era de Tarso, porque aquí él ora, ya había sido llamado. Pero Ananías sabía quién era Saulo, un perseguidor feroz de la iglesia. Y entonces él teme. Él dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor le dice, versículo 15, ve, le da la orden, nuevamente, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sí, de hecho, cuando Jesús llama a Pablo o Saulo de Tarso andaba con una cuadrilla, con una gente buscando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos. Pero entonces la voz la escucharon también esos que estaban con él y cayeron a tierra. Sí. Entonces hubo también allí evidencia de que la voz no fue escuchada solamente por Pablo, sino también por los que estaban con Pablo. Y eso es importante. Bueno, entonces vamos a seguir hablando ahora ya que hemos hablado de esos discípulos, ¿verdad? Eran los 12 discípulos. La misión de esos 12. Porque, fíjense algo, y esto para nosotros también el día de hoy. El Señor nos llama, ¿verdad? Hay un llamado de parte del Señor. No somos nosotros mismos los que nos llamamos. Hay un llamado, hay una obra sobrenatural, poderosa del Espíritu Santo. Y se nos llama con un propósito, con una misión. Pero esa misión, ese propósito viene de acá, de los primeros discípulos. Es la misma. ¿Cuál era la misión de los 12? ¿Qué nos dice la palabra allí en Mateo capítulo 10, a partir del versículo 5? Vamos a leerlo. A estos 12
a estos 12, después que los nombra, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es un llamado, es una misión clara, una misión de predicar. Ya Jesús ha dado testimonio, ha dado ejemplo, ha dado enseñanza a estos hombres, ¿verdad? De hecho, él estuvo preparándolo 3 años. Los 3 años de su ministerio fue enseñándolo. Y bueno, estas cosas fueron escritas para también nosotros tener ejemplo y cómo conducirnos mientras cumplimos con esa misión. Es una misión que todo cristiano debe cumplir. Todos estamos llamados. Predicar el evangelio, como dice Mateo allá, y predicar el evangelio a toda criatura, bautizando, ¿verdad? Pero ese es lo que nosotros debemos hacer, predicar el evangelio, teniendo la palabra como la luz verdadera, y esa es la misión que le dejó Dios a sus 12 y también a nosotros, también nos dejó esa gran misión de ir y predicar el evangelio. Amén, así es. Bueno, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por estos temas que hemos podido tocar hoy, estos aspectos de la vida de Jesús en este nuestro segundo programa de esta serie titulada La vida de Jesús. Hemos llegado al final de los temas de hoy. Esperamos que haya sido de mucha edificación para sus vidas, así como lo ha sido para nosotros realizar este programa con mucho amor para ustedes. Recuerden compartir, comentar, recomendar este programa a todos sus familiares, a todos sus amigos a través de las redes sociales. Le invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube y para que también pues este programa y todos los que sigamos transmitiendo sean de mucha bendición y edificación para quienes los puedan ver. Nos esperamos en un próximo encuentro en este programa Huellas Bíblicas, conociendo a los siervos de Dios y sus enseñanzas. Dios les bendiga, Dios les guarde.